Reciban un cordial saludo de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas en el podcast del día de hoy para continuar con los 200 años de constitucionalismo guatemalteco. Ya vamos llegando al final con la reforma constitucional fallida de 1999, para lo cual nos acompaña licenciado Félix Sontay, quien es juez de instancia penal acá en Quetzaltenango, y nos va a contar un poquito sobre esta reforma y por qué fue de que no se llevó a cabo en nuestra actual constitución. En ese sentido, por favor, maestro Félix Sontay, nos puede comentar un poquito sobre el contexto histórico que se vivía en el país al momento de que en 1999 se intentó reformar nuestra actual constitución. Bien, tal vez comenzando con el motivo por qué se lleva a cabo esta reforma de 1999. Recuerdan ustedes que la paz se firma el 29 de diciembre del año 1996, pero tenemos que indicar que durante el conflicto armado interno, después de que la constitución actual entra en vigencia, entonces comienza una negociación prácticamente con las partes, especialmente el gobierno y la unidad revolucionaria nacional guatemalteca. Hacen un acuerdo en Oslo el 30 de marzo del año 1990 en periodo del presidente Vinicio Cerezo. Ya casi a finales de su gobierno, pues hacen el primer encuentro en Oslo, Noruega. Posteriormente, pues se dan algunas reuniones y que esto ha llevado a cabo por la unidad nacional o revolucionaria nacional guatemalteca con el gobierno, el cual pues fue firmado el día 7 de diciembre de 1996 con Álvaro Arzúa Irigoyen en su calidad de presidente, en donde se firma por primera vez un acuerdo sobre reformas constitucionales y el régimen electoral. Estas, pues hay bastante que hablar sobre el mismo. No hay, hasta el momento, no he encontrado un video en YouTube, pero estos van a ser los primeros en que se está hablando todavía sobre ese tema, ya que en ese tiempo también no había muchos videos, todavía era un tiempo en donde se hacía nada más por escrito. Y durante ese tiempo dijimos que hay varios acuerdos que se firmaron entre el gobierno y la ORNG. Una de ellas es el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Y esto, pues, lo que querían reconocer aquí el gobierno y la ORNG era verificar que se reconozca la identidad de los pueblos maya, garífuna y xinca dentro de la nación guatemalteca. Aunque el artículo 66 pues ya tenía los antecedentes, pero ellos querían tener un poco más expreso en qué consistía esa multiculturalidad que tenía la nación. Y entonces también querían incluir ya como los idiomas mayas como idioma oficial. Si bien es cierto, ahora hay una ley de idiomas oficiales, pero lo que quería establecer es en la Constitución, antes de eso, ¿verdad? La espiritualidad de los pueblos mayas, garífuna y xinca también. Esto pues querían ellos, de acuerdo a todos estos acuerdos de paz que se firmaron entre el gobierno y la URNG. Esto cuando ya se fija también el número de diputados, las reformas electorales, que también se fijaba en que había una ley en la que cada año o cada vez que se tenía un censo por el nacional, entonces se iban aumentando los diputados, pero tal y como lo hemos visto ahora, pues la ley electoral y de partidos políticos pues ya fija un número en la cual pues eso ha venido parte de lo que se pretendía reformar. También la administración de justicia, sabemos que el derecho consuetudinario o el derecho de los pueblos mayas o de los sistemas jurídico indígena también
se estaba analizando en esa época, pero no estaba regulado específicamente en la Constitución, solo de manera muy general. Entonces era lo que querían estos acuerdos, ¿verdad? Y promover la carrera judicial, entre otros la Policía Nacional Civil, también era otra característica que ellos querían que se reformara. El ejército, cuál es su función en un Estado democrático, y de esa manera se planteaban varias reformas, tal y como lo hemos explicado. Hay bastante, pero el presidente también se fijaba cuáles son sus funciones, y hay algunas funciones que se iban a omitir. Los tribunales militares, y por último el régimen electoral, cómo se podía verificar otro sistema, la votación, y que sea una claridad en cuanto a las elecciones. De esa manera surge entonces, a partir de estos acuerdos de paz, el presidente Álvaro Arzú Irigoyen en Consejo de Ministros presenta 13 artículos que abarcan cambios en la Constitución y envía al Congreso. Y el Congreso, tras el proceso tal y como lo establece nuestra Constitución, tuvo que llevarse a cabo el análisis de esta reforma, y por lo tanto consideraron que era factible, y de esa manera se alcanza a reformar 50 artículos. Muchas gracias, licenciado Félix Sontay. En ese orden de ideas, ya teniendo el contexto del momento histórico que se vivía y teniendo en consideración que estos acuerdos se derivan de que este intento de reforma se deriva de los acuerdos de paz que usted nos indicaba, y los aspectos que en este acuerdo de paz se mencionaban que se iban a reformar en la Constitución. Si bien es cierto, el presidente presentó una iniciativa con 13 artículos, al final nos explicaba usted que fueron 50 artículos que propuso el Congreso que se reformaran. En ese orden de ideas, ¿nos puede platicar un poquito sobre el contenido, o qué artículos o qué temas de la Constitución actual se pretendían reformar en 1999? Muy bien, en 1999 creo que se trataban de reformar algunos artículos de la parte dogmática de nuestra Constitución, y en ellos pues el artículo 1 era principalmente sobre la persona humana y la nación. También se quería reformar, y el artículo 66 y 70 de la Constitución. Realmente estos artículos, al igual que lo que nosotros conocemos como parte dogmática, estos artículos, de acuerdo al artículo de la propia Constitución, pues tendría que ser una Asamblea Nacional Constituyente la que debe reformar, porque son artículos del 12 en adelante hasta el 46, pues no están permitidas, ¿verdad? Prácticamente había un artículo que sí tenía que ser una asamblea, pero no obstante esa situación, sí el Congreso realizó ese análisis en cuanto al artículo 2 el artículo 1 y el 66. Pero en este caso, los demás artículos, pues vemos sobre los pueblos indígenas, vemos sobre el organismo ejecutivo, sobre el organismo judicial, sobre el organismo legislativo, es decir, abarcaban toda la parte dogmática, una parte, y la parte orgánica y la parte práctica es la que no se tocó en esta reforma. Esto en virtud de que, tal y como vimos, pues producto de lo que se estableció en los acuerdos de paz. De esa manera podríamos indicar que lo que más relevancia tiene es en relación a los pueblos indígenas, especialmente sobre su idioma, que debe ser reconocido directamente en la Constitución. También la forma de llevar a cabo la justicia debe ser reconocido, todos los pueblos originarios en cómo resuelven sus conflictos, y la forma
de la nación, es decir, la multiculturalidad, lo que es plurilingüe y multiétnico. Muy bien, muchas gracias, licenciado. En este sentido, ya viendo el contenido que se pretendía reformar, ¿nos puede contar qué fue lo que sucedió y por qué fue de que esta reforma no se materializó finalmente en nuestra Constitución, por favor? Muy bien. Tenemos que recordar que el Congreso de la República de Guatemala, mediante el acuerdo número 41-98 de fecha 16 de octubre de 1998, aprueba este acuerdo de reformas y envía al Tribunal Supremo Electoral el día 21 de octubre de 1998, pero con la condición de que es una sola pregunta, en donde indica, ratifica las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la República del 16 de octubre de 1998, contenido en el acuerdo número 41-98, y solo con responder sí o no. Entonces, envía al tribunal y el Tribunal Supremo Electoral pues dicta su resolución con fecha 30 de octubre de 1998, da por recibido, y entonces ya el 12 de noviembre de 1998 se suspende el mismo, esto en virtud de que se plantea una acción de inconstitucionalidad en la cual se verifica que no es correcto que sea una sola pregunta, según la interpretación que le daban los accionantes de la inconstitucionalidad de carácter general. Y ese motivo, entonces, la Corte de Constitucionalidad pues dicta una suspensión provisional de esa reforma, y por lo tanto le indica al Congreso que debe nuevamente formular mediante preguntas. Según lo indican ellos, es que el artículo 273, que es el que establece que fijarán con precisión la o las preguntas que se someterían a los ciudadanos. Ese es el que indica la asociación CEDECON, que es el Centro para la Defensa de la Constitución, el que plantea esta inconstitucionalidad, y mediante el expediente 931-98 de la Corte de Constitucionalidad, al final resuelve en definitiva y por lo tanto se suspende ese acuerdo. Entonces, el Congreso de la República, una vez notificado, pues entonces ellos, en su afán de que se seguía con la reforma constitucional, dictan entonces, por último, el acuerdo número 15-99, en donde acuerdan formular 4 preguntas sobre los temas siguientes: naciones y derechos sociales, contenido en los artículos 1, 66, 70, 94, 110, 135, literal G, 143, transitorios 13, 30 y 32, para que indique el pueblo si o no está de acuerdo con esta primera pregunta. La segunda es si está de acuerdo con el organismo legislativo en las modificaciones de la Constitución, en el 157, 164, penúltimo párrafo, 116, 167, 171, inciso N, 173, 176, transitorio 28. Esta es la segunda pregunta. La tercera pregunta, sobre el organismo ejecutivo, contenido en los artículos 182, 183, se suprime la literal R y se reforma la literal T. 225, 244, 245, 246, 248, 249, 250 y transitorio 33. Y por último, la última pregunta, el otro tema es organismo judicial, contenido en los artículos 203, 204, 205 al 210, luego 213,
al 215, al 219, 222, 251 transitorios 29, 31 y 34. Estos son los artículos que ya en el día 16 de mayo del año 1999 se plantearon en la consulta popular, y por lo tanto pues se realiza esa consulta popular al pueblo de Guatemala. Si bien es cierto, pues no comparecieron todo el pueblo, todos los votantes, pero los que llegaron pues se aprobaron esta consulta, y el 21 de mayo de 1999 se oficializó por el Tribunal Supremo Electoral en favor del no, ¿verdad? Esto es lo que podemos resumir en cuanto a la consulta popular. Algunos análisis que se han hecho en los departamentos del occidente, la mayor parte Totonicapán, Huehuetenango, donde ganó el sí, pero ya al hacer el conteo a nivel nacional, pues ganó el no, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por todo este conocimiento que nos comparte con las personas que siguen este podcast. Ya para ir cerrando, ¿nos puede dar un comentario personal sobre esta reforma fallida de 1999? Bueno, tenemos que indicar que algunos puntos esenciales que fueron motivo, pienso yo, en donde prevaleció para llevar a cabo la consulta popular, aunque ya teníamos una experiencia en 1993, pero en 1999 hay una situación que se estaba dando en ese instante, y por lo tanto pues algunas personas lograron prácticamente hacer una campaña en contra de las reformas, en la cual se indicaba que estas reformas dividían a la nación guatemalteca. Es decir, ellos decían que por qué a los grupos étnicos se les va a dar algunos privilegios, y eso es una división según ellos, ¿verdad? O como por ejemplo el reconocimiento de lugares sagrados de los pueblos mayas, pues atentaba contra la propiedad privada. Por ejemplo, la libre emisión del pensamiento se podía violentar según ellos. Luego también la autonomía municipal también estaba en juego, porque algunas situaciones que se iban a cambiar, y algunos pensaron que se les iba a obligar a aprender unos idiomas de los pueblos mayas, y eso pues pienso yo que hizo un efecto en aquellos lugares en donde no se habla, especialmente el oriente, la ciudad de Guatemala. Pues ellos dirían, bueno, entonces nos van a obligar, y eso pues puede afectar y dividir. Y luego crear dos sistemas jurídicos, aunque ya existía, pero ellos creían que eso puede o pudo haber afectado, ¿verdad? Realmente esto para mí pues debió ser una de las reformas, y podríamos decir que es de manera muy elemental para el gobierno del estado de Guatemala. ¿Por qué? Porque de esa manera esos cambios servían para que nosotros nos unamos, no como lo pensaban las personas que al final pues influyeron en algunos para que la reforma no se lograra, y de esa manera pues quedó en un intento fallido, en virtud de que sabemos perfectamente, si no lo aprueba el pueblo, que es el único momento en que puede ejercer esa soberanía, pues de esa manera pues nuestra Constitución prevé esa forma de reformar, y una parte muy difícil para poder decir, bueno, no es como otros estados que tienen una constitución flexible, y de esa manera solo el Congreso es el que la aprueba. En este caso, pues la consulta popular es una parte rígida de nuestra Constitución, y en parte pues pienso que el pueblo es el que decidió en forma democrática. Muchas gracias, estimado licenciado Félix, por sus conocimientos compartidos. Los invitamos a todos a que puedan seguir este podcast ya en sus últimas sesiones sobre los 200 años de constitucionalismo guatemalteco.
todos los miércoles a través de Facebook y de YouTube en las redes sociales de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, y estaremos pendientes de las próximas reuniones.